Bueno, son las 19:38. Vos sabés que estoy un poco confundido, mi querido Beto. ¿Tenemos o no que hacer el aviso del personal? Y yo igual tengo acá a mano, ¿eh? Métele. Total, lo que abunda no daña. Por supuesto, Dale, por supuesto. Habilitar tu billetera personal es fácil y seguro. Marcá numeral 100, perdón, asterisco 100 numeral y responde 1. Ingresá tu número de cédula y tu fecha de nacimiento. Elegí un banco de preferencia, recibí un mensaje con la clave y listo. Personal. Señor Roberto Coronel, ¿usted tenía preguntas de la gente? Tengo preguntas de la gente que quisiera entrar un poquitito también a lo que les decía. Esa dinámica de enfrentar a esta situación que forma parte del otro frente de batalla. Estábamos discutiendo mucho las implicancias de esta determinación a la que llegaron en los últimos días, pero también quisiera saber cuestiones que hacen al día a día. Y me remito a lo que la gente está preguntando aquí, ministro. Por ejemplo, ¿hay o habrá estímulo económico para el personal de blanco que está en esa primera línea? Bueno, la ley de emergencia establece precisamente 3 salarios mínimos, si no recuerdo mal, para el personal de blanco. Particularmente el espíritu de ello es para aquellas personas que estén trabajando, digamos, justamente en el frente de batalla. Y lo otro, ya que estamos entrando un poquitito en temas también que hacen a la economía, y por sobre todo en este tiempo de guerra, una guerra que estamos afrontando, es muy importante cuidar nuestras reservas. El dinero del Estado que se invierte para hacer frente a esta situación, ¿hay algún equipo que está controlando que las compras se hagan de manera efectiva? Porque usted bien sabe que en las últimas horas se publicaron cuestionamientos, por ejemplo, adquisiciones que hacía de la DINAC. En lo que hace a las compras del Ministerio de Salud, ¿cómo están trabajando, ministro? Sí, Roberto, estamos trabajando muy de cerca con varios representantes de distintos organismos del Estado. Tenemos al ministro secretario de la Secretaría Técnica de Planificación, está el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción. Hemos tenido también contactos con el propio ministro de Hacienda y varias personas. Pero hay algo que me gustaría aprovechar tu pregunta, Roberto, porque es muy importante que la gente no pierda de vista la película grande, cuál es el escenario que hoy tenemos. Y el escenario que hoy, le decía un poco fuera de cámara a Enrique, estamos prácticamente en una situación realmente inédita en el mundo, donde hay desde problemas de producción, hay problemas de logística, hay problemas de confiscación directa o indirecta de productos. Nosotros como Paraguay lo venimos sufriendo también, ¿verdad? Incluso hay proveedores del Ministerio de Salud Pública que no pudieron sacar equipos de algunos países de Europa, aquí mismo de la región. Y quiero también expresarte lo que significa hoy eso en términos prácticos en precios. Las famosas mascarillas, por ejemplo. Sí. Existen 2 mascarillas, una mascarilla más simple que le llamamos quirúrgica y otra más compleja que se llama N95. Hay una diferencia sustancial de precio, pero ahí está el problema, el precio. En diciembre la mascarilla salía a 250. En febrero, 6.000 guaraníes era un buen precio. Un poco después ya no era buen precio, bajó. Y peor todavía, yo necesito, Ministerio de Salud, 20 millones de mascarillas. Y acá Roberto me dice, tengo 100.000, Enrique me dice, tengo 50.000 y Guillermo me dice, tengo 100.000. Y me venden a distintos precios. Yo necesito todo eso y lo que viene de afuera. Y lo que viene de afuera es realmente muy dificultoso de arribar. Les doy una experiencia práctica. Ayer llega reactivos que van a ser utilizados para el Ministerio de Salud Pública, para test laboratorial. Pero hoy no llega otro reactivo de test rápido, no llega. Las vacunas tenían que haber llegado el 6 de abril, van a llegar esta madrugada. O sea, es un mundo realmente complicado logísticamente y los precios van fluctuando de una manera realmente. Y el precio que vos cotizás, por ejemplo, te cotizan y te dicen, acá en China tenemos a este precio, a este otro. Son todos virtuales hasta que no estén acá en Asunción, Paraguay. Pero ¿cómo hago yo, ministro, o cuál es el soporte que tengo a mi disposición? Y en el caso suyo, porque usted bien sabrá que lo que menos necesitamos ahora es un escándalo por hechos de corrupción.
Porque eso terminaría desmoralizando el trabajo que usted está realizando. Y que hasta hoy hay que decirlo, me pasaron una encuesta el otro día que tiene un 82% de aceptación. Sí. En todas las medidas que usted ha adoptado, incluso obligándole a la gente a quedarse en casa y mirar la heladera y que de repente esté faltando algo, aún así están aprobando su decisión. Así es. Entrar en un escándalo por una mala compra en este momento es lo que menos se necesita. Entonces, ¿cómo hacen? Si yo, Roberto, Enrique tiene otro precio y Guillermo se quiera otro y usted lo necesita, aún así lo va a comprar al precio que fuera que Guillermo se quiera, está triplicando el precio del producto. No, y precisamente en primer lugar, respondiendo a tu pregunta, vos podés entrar hoy a la página del Ministerio de Salud Pública, vas a saber cuáles son las especificaciones técnicas, cuáles son las metas, qué es lo que estamos comprando, qué nos dieron los donantes. Y lo que hacemos es, necesitamos lo que está en el mercado y compramos siempre que esté en un rango de referencia. Lo que hay que tener cuidado es cuál es esa referencia, ¿verdad? Eso es lo que yo le pido a la gente y yo creo que es sano que haya un cierto escepticismo, que el público sea contralor y nosotros tenemos las puertas abiertas para cualquiera para que venga En el caso de las mascarillas, ministro, ¿cuánto es la referencia que maneja Salud Pública? Bueno, por ejemplo, en el ámbito de las mascarillas quirúrgicas está más o menos alrededor de 3.000 guaraníes. En el ámbito de las N95, que así se denominan, hoy están más o menos entre 19 y 25.000, pero en determinado momento otros organismos del Estado, como el Hospital de Clínica, el mismo ministerio, han comprado incluso más caro porque era el precio en ese momento de lo que había disponible. Perdóname, pero sobre el punto. Sí. ¿Sabes lo que pasa, Julio? Ustedes hicieron un precio de referencia que se le envió a contrataciones que era 15.000 guaraníes. Ese precio de referencia estaba adscrito a 2 tipos de mascarillas. Y yo no te voy a cuestionar eso que decís de la fluctuación del mercado porque me parece que es sencillo. Yo te voy a cuestionar otra cosa. ¿Cómo es posible que estando en la situación que estamos de emergencia y los decretos lo confirman, no haya una asignación o una dirección de asignación única de estas mascarillas? Fíjate, Guillermo acaba de decir hace un rato que hay temas que se tienen que arreglar en términos de suministro. Muy bien, uno de esos temas lo sabemos nosotros, no porque lo dijeron ustedes, sino, o sea, digamos, son públicos notorios, el tema de la mascarilla. Entonces, el tema de la mascarilla para el personal médico. Sí. Y resulta que nosotros le autorizamos a DINAC, no sé cómo te explico, o sea, el aeropuerto, no tiene nada que ver con el hospital, que compra de mascarilla. O sea, para mí el problema no es tanto el precio, que también es un escándalo. Por eso no lo quiero discutir contigo, lo vamos a discutir después con Benigno. Pero, o sea, perdón, mi posición. Sí, no, está bien. Espera un momento, ¿no hay acá una dirección única de asignaciones de materiales necesarios? ¿Cómo puede ser que venga Edgar Melgarejo a decir, no, yo voy a gastar 120 millones en mascarillas, pero caramba, si los hospitales no tienen las mascarillas? Ese, para mí, es el problema, Julio. Sí, bueno, ahí hay que analizar estas cosas con una línea de tiempo, porque es el momento en el que se dan estas compras, el momento, cómo se está dando el problema de los suministros y también algunas cuestiones que, por ejemplo, las medidas que tomamos recientemente con la autorización de las mascarillas de tela para el público en general. También hay resoluciones que se van dando como para poder destinar exclusivamente esto al uso hospitalario. Muchas de estas cuestiones se van construyendo sobre la base de lo que va ocurriendo con la epidemia y son medidas que son necesarias. Lo propio pasó, por ejemplo, con el tema de los medicamentos, ¿verdad? O sea, el Ministerio va haciendo este tipo de medidas de poder, aquellas que son insumos críticos, de poder justamente tener el control. Perdón, Julio, te interrumpo ahí, porque me acabas de hacer acordar de una cosa súper ejemplificante de lo que estás contando. ¿Cómo se llama ese de manera de los veterinarios? Ivermectina. Ivermectina. Eso. Bueno, yo no voy a pronunciar. Sí. Eso que vos decís, bueno, vos y Guillermo decretaron una cuarentena sobre el producto con la racionalidad lógica de que, bueno, señores, esto se va a necesitar eventualmente y esto tiene que estar estoqueado. ¿Por qué no hicieron eso con las mascarillas? ¿Por qué nadie le dijo eso a mi querido amigo Edgar Melgarejo? Pero si la mascarilla es un insumo de primera necesidad hoy. ¿Entendés Sí. mi punto, Julio? Sí, no, y varias de estas medidas se van a tomar, Enrique, en el momento, digamos, en que se dieron estas compras probablemente,
que fue ya hace un tiempo, no recuerdo exactamente la fecha, ¿verdad? Pero ahora fue el 6 de abril, sí. 7 de abril, no Bueno, sé por qué. o sea, ahí nosotros vamos reaccionando o anticipándonos en la medida de lo posible a varias de estas cosas y yo no descarto una medida de ese tipo. De hecho, estaba en la consideración, ¿verdad? Está en la consideración. Claro, si ustedes están comandando todo lo Sí. que hace también a los hospitales o a los sanatorios privados, por eso le insisto con lo que le dije en un primer momento. Lo que menos se necesita, ministro, en este momento es un Sí. escándalo de esta naturaleza. Así es, Y Roberto. aprovecho para preguntarle lo otro que Sí. también se estuvo compartiendo en redes sociales, y no es cualquier persona la que está compartiendo, son parlamentarios que de hecho ya presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público o lo presentarán en las próximas horas. ¿Qué hay con una adjudicación a empresas por un valor superior a 80.000 millones de guaraníes que se hace vía excepción por el escenario en el que nos Sí. encontramos? Y también se habla de la compra de 200 respiradores. ¿Qué hay detrás de todo eso, ministro? Sí, bueno, la primera compra por vía de excepción hace lugar a como bien decía, por una cuestión de una urgencia impostergable que tiene que ver con todos estos insumos que estamos comprando. Se invita a 4 empresas. Este no es un proceso restrictivo, es decir, puede participar cualquier persona. De hecho, todos los empresarios tienen en su radar cualquier tipo de licitación o CBE o compra por vía de la excepción que hace el ministerio, y en base a eso se adjudica sobre la base de la referencia de los precios. O sea, es mentira que se haya ocultado esto para beneficiar solamente a una empresa. Es información pública, Pero yo absolutamente. perdón, Julio, me meto un ratito, perdón, Roberto, para abundar sobre tu punto. En el tema de tapabocas, yo no me meto en pero como ejemplo estoy poniendo. Las fechas son 26 y 27 de marzo en adelante. Pero a donde quiero llegar, lo que quiero señalar es simplemente 3 invitaciones supuestamente había en el tema de tapabocas. Cuando se abren los sobres y se exponen el tema, ¿sabe qué pasa, Julio? Eran mentiras, era falso. No había ni un papel. Estaba solamente lo de la tipa esta. La rubita esa que sale ahora como la dueña. Entonces, cuando vos le decías a Roberto, espera un poco, acá tenemos, hay 4 invitaciones y compañía. Después, por eso es importante esa pregunta que él te hizo. Después de lo que pasó con Edgar Melgarejo, ¿cómo pico yo te voy a creer? Si Edgar, o no sé si Edgar, no sé quién, metió invitaciones falsas. Falsas, Julio, falsas. Falsas, se tienen que ir a la cárcel, alguien se tiene que ir a la cárcel. En pandemia, o sea, para robar plata que se está poniendo para que la gente no se muera. O sea, yo tengo una palabra para decir ahora, pero ustedes son gente importante, así que no la voy a decir, pero ustedes ya saben lo que pienso. Entonces, ir a la cárcel. Y ese para mí es el punto, ¿entendés? ¿Cómo garantizamos que esas 4 invitaciones que vos decís no sean lo mismo que fueron ahora en los tapabocas? Es un proceso absolutamente abierto. Es más, yo les invito a cualquiera de ustedes a que se acerque al ministerio que esté ahí, porque yo concuerdo con Roberto, es absolutamente esencial que haya una transparencia, que la gente realmente confíe, y es un ambiente realmente, es una situación crítica de guerra literalmente, donde realmente tiene que haber eso. Y no solamente les invito, sino que a que estén presentes, incluso físicamente, cualquiera de ustedes a revisar cualquier documentación que nosotros tengamos. Estamos llevando adelante muchísimos procesos, tenemos casi 29 procesos en este mismo momento, 1 billón de guaraníes que en estos procesos, de los cuales ya fueron adjudicados más o menos cerca de 200.000 millones. O sea, son procesos que están disponibles en la página web y que nosotros le vamos a dar más detalle en los próximos días para la gente que quiera entrar por la página web. Va a saber dónde vino la plata, en qué se gastó y dónde se distribuyó inclusive. Y estamos a disposición porque yo concuerdo, es absolutamente esencial que la gente tenga confianza en esto. Hay otro tema, y permítame, también quiero allanarme a las consultas que me están planteando desde otros soportes del grupo ABC Color. Vemos que Argentina sí tomó la determinación de prolongar hasta fin de mes su cuarentena. Decíamos, Brasil está tomando ciertas determinaciones, Argentina también. Ellos lo hicieron ya por ese periodo, nosotros decidimos postergar o prolongar una semana más. ¿Por qué se toma esa determinación solamente una semana y no llevar hasta el extremo de fin de mes, que según las autoridades económicas está cubierto? Esto incluso hasta mayo decían ellos que está cubierto en términos económicos.
independientemente de la afectación que pueda tener a otros sectores de la economía. Pero si estamos en un escenario crítico, donde decíamos, fin de mes de abril puede ser uno de los puntos más complicados, e incluso el otro día me decía el doctor Guillermo Sequera, mayo, en los primeros días de mayo puede ser, porque esto es bien dinámico. ¿Por qué solamente una semana o también evalúan prolongarlo hasta fin de mes, ministro? Sí, esto fue objeto, Roberto, de mucha discusión interna, ¿verdad? Y se planteó en algún momento ir hasta fin de mes incluso. Entonces optamos por una evaluación semanal, ¿verdad? Nosotros vamos a expedirnos respecto a esto seguramente alrededor del miércoles o jueves, ¿verdad? Pero no descarto absolutamente que esto pueda prolongarse, o por lo menos que nosotros elevemos esa recomendación, ¿verdad? ¿Sabe lo que pasa, Julio? Yo me quedé súper optimista cuando ustedes ganaron la pulsada la vez pasada y dije, bueno, por fin estamos haciendo las cosas con seriedad. Pero ahora ustedes perdieron la pulsada. Y entonces ustedes van a revisar y van a presentar el informe. Y yo estoy seguro que el presidente va a tener el informe. Pero ustedes ya perdieron la pulsada. Entonces estamos en un problema. Lo que a mí me parece decente, y no te digo por vos ni por Guillermo, al contrario, yo les tengo a ustedes la más grande admiración, hay que decirle al país, perdimos la pulsada, ganaron estos muchachos y bueno, nosotros vamos a hacer lo que se puede después de haber perdido la pulsada, pero hay que decirle al país. No, hay que decir, como dijo el presidente, y no les voy a poner a ustedes contra el presidente, pues yo voy a decir, yo elegí la salud en vez de la economía. Mentira, el decreto dice exactamente lo contrario, eligió la economía en vez de la salud. Eso es lo que dice el decreto. Y para la gente que no me crea, artículo 2, inciso 7, parágrafo 7. Mañana entra en vigencia y van a ver que Asunción va a estar el país en la calle. Yo creo que hay que darle unos días y no lo veo tan así, ¿verdad? Nosotros hacemos un análisis, como decía, desde distintas perspectivas y yo estoy seguro, porque he conversado con él incluso hoy mismo, ¿verdad? Y estoy seguro de que él ha dado muestras de que realmente respalda, porque todas las decisiones, o sea, desde las recomendaciones técnicas que hace Guillermo al ministro de Salud, el ministro de Salud a su vez las eleva al presidente, finalmente es él quien toma las decisiones, así que yo estoy seguro que él va a acompañar lo que sea lo mejor para el país y entiendo que en ese sentido la priorización de la salud es lo mejor para el país. Guillermo, ¿me permitís? Necesito unas preguntas, es para nuestro registro nomás. ¿Cuántos respiradores tenemos? El ministro sabe mejor que yo eso. Sí, 114. Estos son los que son los que ya llegaron. Tenemos un cronograma de más respiradores que llegaron. Pero acá tengo que ser muy franco también con la ciudadanía. Me remito a lo que dije antes. Nosotros teníamos, por ejemplo, 50 respiradores que un proveedor tenía que proveernos en base a una compra por vía de la excepción y no pudo sacar esos respiradores. Le tuvieron que devolver la plata. O sea, por eso vuelvo a enfatizar lo complejo que esto es. No tenemos ninguna compra de 200 respiradores de China. Olvidé responder eso, perdón, Roberto, pero ahora me hace acordar, Enrique. Buscamos por todos lados, estamos buscando las soluciones más creativas posibles, otros mercados. Ahora tenemos que preocuparnos por la ruta también, por dónde vienen, claro, porque que no se queden por el camino. Entonces, algo más sencillo. A ver, Guille, dame también una respuestita. ¿Cuántas camas tenemos? ¿Cuántas camas de terapia? ¿También el ministro? Sí, bueno, te voy a decir, nuestra meta es llegar a 300 camas, ¿verdad? Estamos avanzando en ese sentido. O sea, 300 camas más. Y los 100 respiradores más también de lo que hay. Exacto. Claro, más. Sí. ¿Y cuánto hay? O sea, 114 hay. 114 hay, pero nos están entregando de a poco. ¿Por qué nos entregan de a poco? Porque estos respiradores tenés que ponerle un software, sí, y te van entregando de a 3, de a 4. Entonces nosotros estamos. Hoy ¿qué día es hoy? No sé qué día es hoy. No sé cuánto. 12 de abril. ¿Cuánto tenés ahora operando? Y tenemos más o menos 80 más de lo que teníamos en diciembre, por decirte. Y hemos asignado varias terapias del interior del país que ya existían. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo aumentamos nuestra oferta, digamos, de respiradores? De dos maneras. Nuevas unidades de terapia intensiva donde no había antes, por decirte, las 17 camas del Hospital Nacional de Itagua, por ejemplo, o las 14 adicionales del INERAM, por decir, y así sucesivamente, el INGAVI y compañía. Pero además
Te voy a dar un ejemplo. Coronel Oviedo. Coronel Oviedo tenía operativas 4 camas. Hicimos un cambio de infraestructura, además hoy tenemos 8. Ahí suman 4 más y así sucesivamente. Y en cada departamento la estrategia, vos tenés un hospital que es para respiratoria y un hospital para lo demás, ¿verdad? Correcto. Cosas como esa. Entonces yo puedo decirte, hoy tenemos 80 respiradores y las camas. Bueno, las camas gradualmente se van. Ya entiendo, vos estás haciendo Sí, el respirador como que tengo Claro. y me va entregando, O sea, el proveedor me va entregando. Pero hay más respiradores, ministro. O sea, yo creo que la pregunta, vos estás diciendo el extra, él está contando el extra que... Porque Claro, saber el denominador. Claro, o sea, yo quiero saber cuánto total. hay. ¿Cuántas camas en total? Si hoy, por ejemplo, si alguien, o sea, un paraguayo cae por COVID-19, bueno, ¿cuántas Sí. camas tiene disponibles? Disponible hoy. Hoy tiene alrededor de 115 más o menos. 115. Sí, hoy eso incluye camas, digamos, de unidades de terapia del interior de la República también, ¿verdad? Perfecto. Y estamos apuntando también, como saben, tenemos una estrategia coordinada con las fuerzas públicas en general, incluye IPS, hospital militar, policial, hospital de clínicas. Ahí también entonces se hace una estructura coordinada y vamos a aprovechar la infraestructura del Hospital Ingavi. El Ministerio también va a participar del equipamiento de eso y también de recursos humanos. Yo quisiera hacer una síntesis nada más para ordenar un poquitito la idea y saber exactamente qué es lo que hoy estamos disponiendo, porque hay que recordar que cuando se hablaba de frenar o bajar la curva, lo que se decía es evitar la propagación del COVID-19 porque ese tiempo es sustancial para que vayamos fortaleciendo nuestra infraestructura. Tenemos ¿cuánto? 33 días ya de cuarentena aproximadamente. 33. En ese tiempo, ¿cuánto se ha fortalecido la estructura sanitaria? ¿Se logró efectivamente o estamos pendientes de la llegada? En este tiempo todavía no nos fue suficiente el llegar con los equipos. Tenemos muy buena voluntad, pero todavía no contamos con los equipos. ¿Es así la cuestión, ministro? Se ha fortalecido bastante, pero no hemos alcanzado todo lo que teníamos dispuesto por estas situaciones que les he ¿Me puede descrito. dar cifras exactas, ministro? Bueno, tengo que hacer un poco la suma y resta, pero por decirte, el hospital de Inerán, por ejemplo, con toda su nueva etapa, eso ha culminado. Tenemos los 2 hospitales de contingencia que están ahora más o menos al 50% de su construcción, que se van a cerrar. El Hospital Nacional de Itagua, con un ala respiratoria que va a tener 17 camas, por ejemplo, adicionales a las terapias que ya tiene en el bloque principal, por decirlo así, está más o menos al 50% de su equipamiento, en términos de camas y de respiradores y todo lo demás. A nivel del interior de la República hay 2 camas más aquí, allá, en cada uno de los lugares. Mencioné Coronel Oviedo, tenemos la parte de Cacupé, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿verdad? Te puedo tener un consolidado, te lo puedo acercar, ¿verdad? Pero Por no favor. tengo todo de mente. Eso es lo que te puedo decir de buenas a primeras que tengo en la cabeza. Y lo otro, Enrique, que está muy relacionado con esto y que no es menos importante. Hablábamos en la semana con el doctor Mateo Almeida y él nos decía, es importante obviamente tener la parte logística, pero ¿cómo estamos con el personal capacitado, terapistas? ¿Tenemos terapistas capacitados? ¿Incrementamos el número de terapistas capacitados en este tiempo para cuando Dios no quiera, pero es una probabilidad muy cierta, se requiera de ese trabajo incesante en las unidades de terapia, ministro? Sí, nosotros tenemos un déficit histórico que arrastramos y es un problema serio. Entonces, en situaciones extraordinarias como esta hay que apelar a medidas también extraordinarias. Lo que hace el Ministerio de Salud es, a través del Instituto Nacional de Salud, que es su organismo, digamos, educativo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, entonces se preparan y están en pleno curso capacitaciones que se hacen de manera virtual con el personal de Blanco. Ya tenemos un lote importante de casi cerca de 1.200 a 1.300 personas capacitadas en esto, que va desde lo que tiene que ver con cómo vestirse, cómo desvestirse, algunas precauciones, hasta lo que va a ser después el manejo de los respiradores, ¿verdad? Me lleva, Roberto, él es malo, yo quiero que sepan ustedes, gente así, se hace mal bueno. ¿Qué pasó con ese señor que lo sacaron del hospital de Itapúa, verdad? De Itapúa. Sí. De Encarnación, de IPS, sí. Sí. Bueno, ¿Pero eso fue decisión de usted o de IPS?
Es de IPS, es una prerrogativa del presidente del Instituto de Previsión Social, ¿verdad? O sea, ustedes no tienen nada que ver con eso. No, nosotros no, somos no tenemos nada que ver con el cambio en sí, ¿verdad? Claro, o sea, ustedes tienen la dirección estratégica, digamos, pero no Correcto, la parte operativa, y sí, hay muchos temas que conversamos, ¿verdad? Esto en particular, bueno, es una decisión del presidente de IPS. ¿Sabes por qué te preguntaba, Julio? No, porque me viene otra vez el tema de los tapabocas, ¿entendés? Y digo, Sí. bueno, a la flauta. Un tipo, dicen que reclama porque no hay tapabocas, pero el presidente de INAH puede comprar sus tapabocas para su personal. Chao, ¿verdad? ¿Entendés? No, o sea, no es serio. ¿Entendés mi punto? O sea, Sí, a mí me llama un poco la atención nomás, Enrique, porque nosotros estamos proveyéndole también en alguna zona del país, el Ministerio de Salud es el que le provee a IPS, ¿verdad? Y nosotros tenemos documentado que se ha proveído al Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Entonces habría que hacer un poco, cotejar un poco esos datos. Yo no he tenido un informe al respecto, pero me parece que va a ser muy importante que definamos también eso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos queda, Eli, con los doctores? ¿Eh? Podemos seguir, dicen. Podemos seguir. Bueno, porque yo necesito entender un poquito una cuestión, Guillermo. O sea, te quiero hacer hablar. Bueno, está durísimo este tipo. Yo no sé qué le pasa. A mi jefe hay mucho no puedo. Claro, está apelando a la prudencia. ¿El número de test que estamos teniendo te parece adecuado? No. Idealmente tendríamos que hacer por lo menos 4 o 5 veces más. O sea, tendríamos que estar llegando a 1000 por día. Sí, sí. Si se puede más, genial, ¿verdad? Pero sí, yo creo que vamos a llegar. ¿Cuándo? Lento, pero igual. Ahí el ministro dijo un poco todos los problemas logísticos que hay para que te lleguen los test. No, sí, ¿verdad? sí, pero yo supongo que ustedes también tienen algún departamento, digamos, de planificación que les está diciendo, bueno, Sí. esto falta... Claro. Así es. Sí, sí, sí. Por ejemplo, mañana empieza Senaxa a poder procesar, ellos tienen capacidad para 400 por día más o menos, como máximo. Inclusive creo que pueden más. Pero van a empezar a procesar todo lo que venga, principalmente de la costanera. Estamos distribuyendo un poco, ¿verdad? Claro. Estos puntos parecidos a la toma del lugar de toma de muestra de la costanera se van a poner en O otros sea, lugares. Nosotros podemos decir, Guillermo, a partir de ahora que, no sé, por decirte, el martes, vamos a estar haciendo 600 test por día, algo así. No sé, porque no depende de tu capacidad. Ahora mismo, en este momento, el laboratorio central puede hacer más de... De hecho, en el primer momento el laboratorio podía hacer más de 200 por día. Y empezábamos con 60, 30, ¿verdad? No depende tanto de tu capacidad de poder procesar, sino de la toma de muestras, ¿verdad? Y lo que hablamos al principio, la gente no se va a los hospitales por temas leves, ¿verdad? Ahí discutíamos eso mucho con el ministro, nosotros dimos la orden de que la gente no vaya por tisur, como decimos, ¿verdad? Que se quede en su casa es lo mejor, ¿verdad? Porque Claro. si no tenés COVID, te vas a ir al hospital y te vas a contagiar de COVID. Y si tenés COVID, te vas al hospital y le contagias a todo el mundo de COVID. Entonces lo mejor era quedarte en tu casa, a no sé que sea grave, ¿verdad? Y todo eso afecta a toda la cadena de producción de test, ¿verdad? Bueno, una Finalmente. cosita más. Poneme el tuit de Guillermo, por favor, Eli. Me tengo que controlar con los tuyos, me parece. Sí, tenés que controlar. Ya enseguida dice. Por favor, poneme el tuit. Yo, antes que se vaya, quiero tener, por favor, les pido, ¿eh? Que no te nublen los números, Guillermo querido. Que no te ilusionen las tendencias. Falta mucho y no es que sea pesimista. Sí. No había que levantar la cuarentena. El empresariado está equivocado. El empresariado está mirando otra cosa. Esta es la verdad. Vos la dijiste. Y yo estoy contigo. Y le cita a Mario Benedetti, ¿eh? Sí. Eso nomás quería decir. Bueno, Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una última Sí, consulta. perdón. En realidad, más que consulta, ministro, Sí. es apelar un poquitito a su capacidad reflexiva también, porque Sí. en esto hay que apelar también a la sensibilidad y a la emocionalidad de la gente. Vemos que hay mucha discriminación, ministro, Sí. y vemos que hay mucha agresión también Sí. hacia el personal de blanco que está ofreciendo su servicio y principalmente a la gente que contrajo este virus maldito. O sea, yo no me voy gentilmente a decir, me quiero enfermar y quiero enfermarle a mis seres queridos. Pero estamos viviendo ese escenario donde hoy el enemigo no es solamente el virus, sino es la persona que porta ese virus, a Así pesar es. de que esté en cuarentena. Veíamos casos de gente que se iba, por ejemplo, a violentar las viviendas de personas Sí. que tuvieron incluso la enfermedad y que ya se recuperaron.
¿Qué le dice a esa gente, ministro? Que es absolutamente inadmisible eso, ¿verdad? O sea, primero que nada, realmente no hay explicación válida, ¿verdad? Tenemos que obrar con esa empatía que necesitamos, con solidaridad. Y yo le aseguro que a cualquiera de estas personas les va a tocar en algún momento que algún ser querido va a estar afectado. Entonces es cuestión de ponerse nomás en los zapatos del otro. Y si aún así eso no les llega como mensaje, yo agregaría un punto más. Tenemos que ser prácticos, necesitamos que la gente se sienta respaldada como para poder colaborar para ser testeada, porque eso va a permitir que estemos todos más seguros. Entonces, realmente para mí, por una cuestión de inteligencia mínima y por una cuestión de solidaridad, tenemos que respaldarle no solamente a las personas que lamentablemente han sido afectadas o que están en riesgo de haber tenido la enfermedad, sino sobre todo a nuestro personal de blanco y al personal de seguridad que colabora, ¿verdad? Doctor, yo quisiera darle incluso otra lectura a esto que usted publicaba en su cuenta de Twitter y que Enrique interpretaba de un modo. Yo quisiera entender también como una exhortación a que seamos responsables en lo individual, porque hoy lo que nosotros hacemos de manera individual tiene una incidencia feroz en materia colectiva, y más allá de ser pesimista, yo creo que es un llamado a la obediencia, pero una obediencia propia en el cuidado de nuestro entorno. ¿Usted quería agregar algo más? Sí, nos quería contar más la experiencia que tenemos de gente que llamamos con probable COVID, ¿verdad? Porque es contacto de un caso confirmado y que tiene los síntomas. Y no quiere hacerse el test. No quiere hacerse el test. No, yo ya sé que me voy a quedar. Si es grave, le voy a avisar. Pero me quedo acá. No me quiero hacer el test. O sea, ese miedo ya, ¿verdad? Que a nosotros nos complica porque con los datos. Es un caso que tiene que ser confirmado, tiene que ser tratado como tal, ¿verdad? Y habrá muchos así, ¿verdad? A veces llegamos nosotros a tocarle el teléfono, o sea, llamarle por teléfono y que nos diga eso, ¿verdad? Yo creo que pasa mucho por el cambio de chip. Todas estas medidas que estamos tomando, el hecho de usar el tapaboca, de lavarnos las manos. Cambiemos, demos la vuelta a eso. No es que estamos haciendo para no enfermarnos nosotros. Estamos haciendo eso para no enfermarle a alguien. Sí. Ese cambio de chip es suficiente porque de ahí rompe el tema de la discriminación. Porque ahí estás asumiendo que vos podés ser un asintomático que estás contagiando. Asumir eso que puede ser. Y hay mucho más gente así que casos graves. Dos cositas y gracias por estar con nosotros. No, ni siquiera son preguntas, son cosas que voy a decir nomás. Uno, háganme a mí el test, yo quiero. A mí no me... O sea, quiero saber porque quiero andar por la calle tranquilo. Número uno. Y número dos, gracias por estar con nosotros. Sinceramente, Julio, gracias por aguantar. Muchas gracias. Todo. Guillermo también. Y fuerza a ustedes ya. Muchas gracias. Nosotros dependemos mucho de ustedes. Pero quiero que sepan que la alianza, los aliados de ustedes estábamos acá. Somos la gente de la calle. Y no los empresarios. Negativo. A ver si logramos algo, Enrique. Ya para despedirle, pero ahora sí para despedirle. ¿Ya tienen los datos de hoy? No, aún no pude revisar mi teléfono acá. Está ya a punto de tuitear, me parece. Estoy pendiente del llamado de la no doctora del laboratorio no tenemos central. Ningún dato ya que se haya cotejado como para poder compartir. No, lamentablemente todavía no. Y sé que es un número muy alto hoy, así que yo sospecho que va a ser un poco tarde nuestro reporte del día. ¿Cuántos test hoy? Y yo estimo que seguro va a estar arriba de 200, ¿verdad? Seguro. Ok. Guillermo, gracias. Julio, muchísimas Muchas gracias. Enrique. Están ya con nosotros Roberto. la ministra Liz Kramer y el ministro Benigno López. Así que se quedan con nosotros. Nosotros vamos a seguir hablando ahora de la parte económica de esta situación. Gracias.